Las taifas fueron hasta 39 pequeños reinos en que se dividió el califato de Córdoba después del derrocamiento del califa Hisham III y la abolición del califato en 1031 después porque se debilitaron los almorávides y los almohades y surgieron los segundos y los terceros reinos de taifas. El origen de las taifas proviene de todas esas personas que deseaban tener aún más poder de estas tierras, por lo que, sin ninguna consideración, se armaban y creaban a su propio ejército para ir a pelear a las tierras y los bienes de los demás. Eso también involucró la descomposición del vínculo espiritual de la califa y la dinastía omeya. Los taifas principales factores para su creación fueron la debilidad que existía en la institución califal, la reacción y presión local de los mismos cordobeses, la poca disponibilidad militar que había en ese momento debido a campañas y movimientos antecesores a este, la búsqueda de nuevos grupos políticos y étnicos. Querían liberarse de los tributos que se llevaban a cabo ahí, que no era una sociedad unida ni empática, y la fuerte pelea de parte de la aristocracia árabe para recuperar su autonomía. Los tipos de taifas. Las taifas muladíes eran Murcia, Córdoba, Sevilla, Niebla, Huelva, Santa María de Algarve, Bértola, Silves, Badajoz, Toledo, Zaragoza, Alpuente y Albarracín. Las taifas bereberes fueron Granada, Málaga, Ronda, Morón, Carmona, Arcos y Algeciras. Las taifas eslavas fueron Tortosa, Valencia, Denia y Almería. Taifas. Las luchas por el trono califal no hacían sino reproducir las luchas internas que siempre habían asolado el emirato y el califato por causas raciales. Árabes, bereberes, arabizados y nuevos, muladíes o eslavos, que estaban constituidos inicialmente por esclavos libres de origen centroeuropeo o del norte peninsular y conseguido puestos importantes en la administración. También influían la mayor o menor presencia de población mozárabe, el afán de autonomía de las áreas con mayores recursos económicos y la agobiante presión fiscal necesaria para financiar el coste de los esfuerzos bélicos. Inicialmente, se constituyeron más de 20 pequeños estados o taifas autónomas dirigidos por caudillos locales procedentes de una familia que se perpetuó a lo largo del siglo XI en una dinastía reinante. Así ocupan el poder clanes de la antigua aristocracia árabe en Valencia y Zaragoza. En la zona occidental se hicieron con el poder tribus bereberes muy arabizadas, que formaban parte de la población andalusí, desde la conquista de Tarik a comienzos del siglo VIII. Los aftasíes en Badajoz, birsalíes en Carmona, siríes en Granada, amudíes en Algeciras y Málaga, y los abadíes en Sevilla. Con el paso de los años, las taifas de Sevilla, Badajoz, Toledo y Zaragoza constituirían las potencias islámicas peninsulares. En general, las taifas más poderosas fueron absorbiendo con el tiempo a las más pequeñas. Así, la taifa de Sevilla conquistó y anexó a las más pequeñas de Arcos, Algarve, Algeciras, Morón, Ronda, Carmona, Huelva, Mértola, Niebla y Silves. Estas últimas, que se encontraban al sur del actual Portugal, ambicionadas también por la taifa de Badajoz. Por otro lado, en la antigua marca superior del califato, los udíes de Zaragoza reunieron un conglomerado que en ocasiones se segregaron como taifas independientes, formado por Tudela, Calatayud, Huesca, Lérida o Tortosa, llegando hacia 1080 a ocupar el territorio peninsular de la poderosa taifa de Denia y a ser vasalla a la rica pero desprotegida taifa de Valencia. Sin embargo, en esta zona, y gracias a su hábil manejo de la diplomacia, lograron sobrevivir dinastías independientes en la taifa de Albarracín y la taifa de Alpuente. Las etapas en las que se divide Las etapas en que se divide son de 1009 a 1031. Las distintas facciones se hacen con el poder progresivamente en sus gobiernos locales,
al tiempo que apoyan a los efímeros pretendientes a califa, manejándoles según sus intereses y como aval de prestigio del La poder al mezquita que de aspiran. Córdoba. En este periodo se La consolidan mezquita unos catedral de 30 poderes Córdoba es locales, una al edificación de frente la de los ciudad de cuales los Córdoba, caudillos España. regionales usan Su títulos construcción se realizó en el honoríficos año usados por los 786. califas y el Hasta hace chambelán poco se Almanzor, creía que tras pero la sin apropiación proclamarse por estos los conquistadores reyezuelos musulmanes califas de la personalmente. Basílica Hispano-Romana de San De Vicente en Madrid, 1031 a 1045. mártir, y la Con reutilización la de parte desaparición de los formal de la materiales, figura del quedando califa, reservada los al reyes culto musulmán, taifas procuran pero imitar los los modos estudios califales a arqueológicos escala más local, recientes descartan construyendo esta palacios hipótesis. regios, nombrando visires, Durante el rodeándose de periodo una de corte los Emiratos de monárquica Córdoba y y el Califato de procurando Córdoba, atraer esta intelectuales y mezquita poetas tuvo distintas que canten sus modificaciones y glorias, ampliaciones. valiéndose del cultivo Esta del tiene un género terreno de literario de 23 y panegírico, 400 tan metros importante cuadrados para la cultura y llegó a islámica. ser una de las mezquitas más Y la grandes del última mundo. etapa es de Esta gran mezquita 1045 a cuenta con dos 1090. zonas Las principales, guerras que son interinas, del patio, las que es la zona importantes donde parias se levanta pagadas a el los reyes alminar, cristianos y la y la sala de pujanza de oración. esto Por otra decantó la parte, balanza se encuentra la definitivamente zona interior, en favor de en los la reinos cual de hay León, numerosas columnas Castilla y y arcos de distintos Pamplona. colores. Mezquita Catedral de Córdoba. La declaración de la Mezquita Catedral de Córdoba por la UNESCO en el año 1984 de Bien Patrimonio de la Humanidad y su inclusión en la lista de merecedores de tal privilegio no hace más que evidenciar una realidad. Este monumento se ha convertido en símbolo de la ciudad de Córdoba y de riquísimo pasado, pero sobre todo es la seña de identidad de la ciudad en el mundo. De esta forma, el hecho de relacionar Córdoba con la actual catedral es algo casi automático e inevitable. Casi todo el mundo, cuando oye la palabra Córdoba, lo primero que se le viene a la mente es su mezquita. Y no solo se trata de un motivo de orgullo para los cordobeses, sino que suscita admiración a los visitantes por la espectacularidad del impresionante conjunto, por la riquísima belleza de sus elementos y decoraciones. Lógicamente, el edificio no deja indiferente a nadie, sea de la creencia que sea, y, por supuesto, en el mundo musulmán suscita un gran respeto y veneración mezclados. Sin duda, es la obra que mejor simboliza el genio creador de la civilización de la que surgieron las mil y una noches, y su monumentalidad y belleza son parangonables a tal genio. Además, el hecho de que la antigua mezquita lleve muchos años funcionando como catedral cristiana añade un valor importantísimo. Nos encontramos ante uno de los monumentos de España de más larga historia. Esta longevidad del edificio hace aún más impresionante su estudio, aún más si tenemos en cuenta que a pesar de estar actualmente en uso, no deja de proporcionar información, que es un tema que no está cerrado. El empleo y reutilización de la hoy catedral durante siglos hace más complejo su estudio por las numerosas transformaciones que se ha sufrido con el tiempo, aunque nunca dejó de tener una función eminentemente religiosa, de culto. En efecto, primero fue la Basílica de San Vicente en época visigoda. A mediados del siglo VIII fue reutilizada como mezquita por los musulmanes y, desde la reconquista de Córdoba por Fernando III el Santo en 1236, se ha venido utilizando como catedral. Y, si resulta complicado estudiar el monumento en su etapa islámica, aún más lo es sintetizar su evolución como catedral, con todas las transformaciones que conllevó la conversión del templo al culto cristiano, Baja Edad Media, etapas humanista y barroca, hasta llegar al siglo XVIII y al comienzo de la restauración de la mezquita catedral en los siglos XIX y XX. La arquitectura civil cordobesa Medina al-Sahara fue una ciudad palatina, aquí donde se mandó construir el primer califa de Córdoba, Abderramán III, a unos 8 kilómetros en las afueras de Córdoba, muy cerca de Sierra Morena. Los principales motivos por los que se consideró construir al califa fueron pensamientos principalmente relacionados con el índole político-ideológico. La dignidad de califa exige la fundación de una nueva ciudad. Esto hizo una gran e importante representación simbólica del poder que ahí se tenía, imitando y construyendo edificaciones similares de otros califatos orientales y sobre todo para mostrar su superioridad sobre sus grandes enemigos. El recién instaurado califato fatimí de Ifriqiya, que se encontraba en el norte del continente africano. Medina Sahara. Medina Sahara
fue concebida como la nueva sede del gobierno del califato y como lugar de residencia del califa. Pero no fue solo un palacio, sino una auténtica ciudad dotada de una compleja organización urbanística en cuyo interior se desarrollaba la administración civil y militar del nuevo estado. La ciudad palatina también se convirtió en símbolo de la independencia del soberano omeya frente a los califatos islámicos orientales, el abasí de Damasco y el fatimí de Egipto. Con su construcción, Abd-Raham III afirmaban que asumía con todo merecimiento el título de califa y lo que ello comportaba. En el año 929 se autoproclamaba máximo dirigente político y religioso del Islam, como sucesor del profeta Mahoma y príncipe de los creyentes y, como tal, le correspondía gobernar y habitar en una edificación monumental que correspondiera con la grandeza y simbolismo de su dignidad. Sin embargo, para comprender la importancia de Medina Sahara, hay que entender que, aunque se trata en esencia de un yacimiento arqueológico, desde un punto de vista artístico, se trata de uno de los complejos monumentales más originales dentro de la arquitectura hispano-musulmana y del arte islámico en general. Esto se debe a que ni su estructura ni su ornamentación han sido alteradas con modificaciones posteriores, de modo que los restos exhumados por las excavaciones nos permiten tener una idea muy aproximada a la forma que tuvo en su época. Medina Sahara debe, de esta forma, constituirse en uno de los argumentos esenciales que hacen merecedora a Córdoba de la capitalidad cultural en el año 2016, y esto hace necesario que se intensifique la labor de difusión del patrimonio cultural de Córdoba entre los mismos cordobeses y en el extranjero. Además de ser ciudad de patrimonio de la humanidad, Córdoba debe demostrar su modernidad a la hora de poner en valor su patrimonio para asumir el citado reto del 2016, pero esto solo se conseguirá a través del conocimiento de nuestra historia y monumentos. 4. La arquitectura militar cordobesa. Las fábricas encufradas que va desde los taifas hasta los almohades, por considerarse tal lapso cronológico del periodo en el que se desarrolla y consolida la tecnología constructiva mediante tapiales. Para ello, se propuso una evolución en torno a la puesta en obra de uno de los principales y omnipresentes elementos para el ataque y la fuerza, la torre de franqueo. Esta fue la construcción más importante de esa época, siendo elaborada la primera entre los años 593, en el recinto del llano de Almatá, en Balaguer. Otra que también fue visible en el año 965, en la fortaleza califal de Gormas. El principal motivo de la creación y generación de esta nueva tecnología y procedimiento constructivo fueron las circunstancias socioeconómicas que estaban viviendo en esa época, y también para la protección de las tropas califitas omeyas, que eran los reinos en los caifas en África. Y aquí podemos ver algunas imágenes de esta torre.